Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Hamlet García Almaguer de Morena, hasta por 5 minutos. Con su autorización, Presidenta. Adelante, diputado Hamlet. Buenas noches al pueblo de México. Hoy votamos para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Hoy votamos para recuperar 15,000 millones de pesos para el pueblo de México. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y hoy tenemos esta disyuntiva. ¿Le damos 15,000 millones de pesos a los jueces, magistrados y ministros para sus pensiones doradas? ¿O los destinamos para cubrir a 413,000 adultos mayores? ¿Le pagamos sus viajes y excesos a los jueces y magistrados? ¿O becamos a 2 millones de estudiantes? ¿Destinamos recursos para que los jueces se atiendan en las mejores clínicas, las más exclusivas del mundo? ¿O construimos 5 hospitales regionales como los que están en el PEF para la ciudad y puerto de Acapulco? ¿Le pagamos el mantenimiento de las casas, habitación a jueces y magistrados? ¿O construimos presas como la Santa María en el estado de Sinaloa y el Zapotillo en el estado de Jalisco, que dotará de agua a 5.3 millones de habitantes? Nuestra posición es en contra de los privilegios, en contra de los lujos, en contra de los excesos y en contra de los conservadores. Hay una cúpula en el Poder Judicial Federal. Lo acaba de aceptar esta mañana la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Aceptó que los 400 millones de pesos de la partida para alimentos de mandos superiores solo van a beneficiar a 1,767 servidores públicos, no a los 55,000 que ustedes mencionan. ¿Para qué alcanzan estos 400 millones de pesos en alimentos? Para cubrir 235,924 canastas básicas para la población de nuestro país. Hoy se aprobará este dictamen, que ha cumplido con todas las formalidades procesales. Tan es así que le dimos a la oposición 5 días para que estudiaran el dictamen. No solamente uno, como estableció la Suprema Corte al tumbar el Plan B con una chicana, al crear el principio de deliberación legislativa que no está en nuestra legislación del Poder Legislativo. Vienen las impugnaciones, sin duda, pero hemos cumplido con las formalidades de este proceso. El artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice lo siguiente: las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las causas siguientes. Fracción tercera, tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes. Fracción octava, tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona árbitro o arbitrador. ¿Van a ser juez y parte? ¿Van a violar la ley orgánica del Poder Judicial Federal para determinar estos asuntos? ¿Cometerían los jueces, magistrados y ministros el delito de prevaricato? Los fideicomisos son claros. Fideicomiso 8692, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Fideicomiso 8693, mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces. Fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores. Y ya la oficial mayor de la Suprema Corte hoy confirmó
que existe una cúpula dorada en el Poder Judicial conformada por 1,767 personas. Queremos una corte más humana, una corte a la que le duela la pobreza y la injusticia, una corte solidaria, una corte cercana, una corte que ame al pueblo como los legisladores de Morena amamos al pueblo. Una corte sin lujos, una corte sin privilegios, una corte sin excesos. La corte que soñó Benito Juárez y que hoy piden todos los mexicanos. ¡Que viva la Cuarta Transformación! Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión. Consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera suficientemente discutida. En votación económica se pregunta si se considera suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputada secretaria, suficientemente discutida. Consulte ahora a la Secretaría en votación económica si se acepta. En votación económica se pregunta si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se acepta y se reserva para su votación nominal con la modificación aceptada por la Asamblea. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y con la adición de un artículo transitorio aceptado por la Asamblea. Háganse los avisos a que se refiere los artículos 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen con la adición aceptada por la Asamblea. (23:59), prácticamente ya es medianoche, prácticamente ya es miércoles 18 de octubre del año 2023, llevando para todos ustedes la sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados que dio inicio el martes 17 de octubre del año 2023 en el marco del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura en el Congreso de la Unión. Hace unos instantes fue aprobado en lo general y en lo particular de lo no reservado un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el cual se impide al Poder Judicial de la Federación la creación de fideicomisos y fue avalado por 259 votos a favor, 205 votos en contra, una diferencia de 54 votos. En este momento se abre el sistema de votación electrónica del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Prácticamente comienza a verse la luz al final del túnel, estamos nadando hacia la orilla y también comienza a vaciarse el pleno, sinónimo de que está próxima a concluir la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en referencia al martes 17 de octubre del presente año. Se juega todo el resto y en este momento se abre el sistema de votación electrónica para recoger la votación en lo particular de los artículos que fueron reservados.
que se desecharon y que se votan de manera nominal en conjunto en los términos del dictamen, y prácticamente solo se ha aprobado un artículo, la adición de un artículo transitorio del diputado Víctor Gabriel Varela López, quien habló a nombre del diputado Moisés Ignacio Mier Velasco del Grupo Parlamentario de Morena, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Es la votación en lo particular del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que impide al Poder Judicial de la Federación la creación de fideicomisos, esto como parte de los trabajos que se desarrollan en esta larga e intensa jornada que ha desarrollado la sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados. Si usted no ha podido seguir de cerca los trabajos que le hemos presentado a través de la señal de Canal de Congreso, a través de 45.1, a través de las diferentes plataformas digitales que tenemos para todos ustedes, bueno, fue avalado previamente un dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento de la Cámara de Diputados en materia de sesiones y reuniones semipresenciales. En este momento se recoge la votación en lo particular con una adición avalada por la mayoría del Pleno de la Cámara de Diputados, la adición de un artículo transitorio presentada por el diputado Moisés Ignacio Mier Velasco del Grupo Parlamentario de Morena, y que habló a nombre del diputado Víctor Gabriel Varela López, también del Grupo Parlamentario de Morena, del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y es que destacar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el pasado 10 de octubre con 30 votos a favor, 21 votos en contra y 0 abstenciones el dictamen que establece que dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales de los que expresamente prevea su ley orgánica. De acuerdo con el documento, esta reforma se busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, ya que con la extinción de los fondos y fideicomisos se contribuiría a una administración más eficiente y eficaz de los recursos presupuestales, al eliminar estructuras que a menudo han sido objeto de críticas y cuestionamientos en términos de su gestión y control. Es parte de lo que señala el documento que en este momento se recoge la votación, en lo particular de los artículos que fueron reservados, que se desecharon y que quedaron en los términos del dictamen, y de una adición a un artículo transitorio que presentó el diputado Moisés Ignacio Mier Velasco del Grupo Parlamentario de Morena, a nombre del diputado Víctor Gabriel Varela López del Grupo Parlamentario de Morena. Fue el diputado Víctor Gabriel Varela López del Grupo Parlamentario de Morena el que presentó esta reserva a nombre del diputado Moisés Ignacio Mier Velasco del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Qué seguirá entonces? Una vez que se avale este documento, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados lo turnará al Senado de la República, llegará al Senado de la República, la mesa directiva de la Cámara de Senadores lo turnará a las comisiones ordinarias respectivas. Ahí iniciaría este trabajo legislativo, este trabajo parlamentario, análisis, discusión y en su caso aprobación por la comisión o comisiones ordinarias respectivas, y una vez que la mayoría de las y los integrantes de la comisión o de las comisiones respectivas lo avalen, entonces se turnaría a la mesa directiva del Senado de la República, y esta lo pondrá a consideración de las y los 128 senadores bajo el ejercicio del análisis, la discusión y en su caso la aprobación. Eso por un lado, y destacar también que en la Cámara de Diputados ha sido una jornada larga de trabajo que ha iniciado desde la mañana con distintos labores en las diferentes comisiones ordinarias de trabajo. Destaca por supuesto la Comisión Ordinaria de Hacienda y Crédito Público que preside el diputado Luis Armando Melgar Bravo, donde se avaló el dictamen que tiene que ver con reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y también la Ley de Ingresos de la Federación para el año del 2024. Está trazada la ruta, el camino para que la Cámara de Diputados, entonces una vez que concluya esta sesión ordinaria, pueda iniciar con el análisis, la discusión y en su caso la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2024, que tiene la Cámara de Diputados como fecha límite el próximo 20 de octubre.
está echada la carne al asador y la Cámara de Diputados iniciará con este trabajo legislativo y parlamentario intenso en las próximas horas al interior de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, la llamada Casa del Pueblo. Eso por un lado, en lo que tiene que ver con la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2024, y como una facultad exclusiva la Cámara de Diputados tendrá que aprobar el presupuesto de ingresos de la Federación a más tardar el próximo 15 de noviembre. Previamente, la Ley de Ingresos que apruebe la Cámara de Diputados se turnará al Senado de la República, y el Senado de la República también tendrá que analizar, discutir y en su caso aprobar a más tardar el próximo 31 de octubre dicho documento, que le sea remitido por la Cámara de Diputados. Son más de 250 votos los que son en pro, por la afirmativa a favor. La votación en este momento, el marcador, la parcialidad indica que se estaría aprobando por el Pleno de la Cámara de Diputados, y veremos entonces, una vez que concluya esta votación, la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marcela Guerra Castillo del Grupo Parlamentario del PRI, estaría citando a sesión a las y los diputados para en unas horas más. Se prevé que sea a las 10 de la mañana la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados para entrar de lleno al tema que tiene que ver con la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2024. A lo largo de esta discusión en lo particular, fueron más de 20 oradores los que tomaron el uso de la voz desde la tribuna de la Cámara de Diputados, pero solamente un orador, solamente una reserva fue avalada por el Pleno de esta Cámara Baja. Ya son 9 minutos, permanece abierto el sistema de votación electrónica, comienza a vaciarse el Pleno de la Cámara de Diputados, comienzan a vaciarse las curules de este recinto legislativo de San Lázaro, sinónimo de que comienza a llegar a su fin la sesión ordinaria referente al martes 17 de octubre del año 2023.